Esta sección es presentada por la Panadería y Delicateces La Preciosa Esperanza. Excelente servicio con un divino sabor. @La Preciosa Esperanza. Es momento de desarrollar nuestra sección Energía, Sanación y Vida con nuestra especialista Karina Cordero. Ella es tarotista certificada por la Escuela de Diana López Iriarte en España, reikista certificada en Colombia, terapeuta en sanación y limpieza de chakras, certificada en sanación transgeneracional y terapia del niño interior, a quien le vamos a dar el más de los amorosos de las bienvenidas a nuestra querida Karina Cordero. Buenos días, Karina, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Buenos días, feliz martes, lleno de buena vibra, lleno de energía, sanación y vida. Los bendigo con amor y los abrazo con mi alma, con la mejor energía como siempre. Así es, mi querida Karina. Bueno, nosotros muy complacidos y muy, de verdad que sí, valoramos tu tiempo y el tiempo que le dedicas a todos nuestros oyentes para desarrollar justamente esta maravillosa sección. Que el día de hoy, cuéntanos qué nos tienes preparado para el día de hoy. Bueno, fíjate bien, Oscar, hoy vamos a hablar sobre una emoción, ¿ok?, que se llama miedo, y vamos a hablar y vamos a entender un poco qué es lo que debemos de hacer para poder pasar de esa emoción de baja vibración a una emoción que tenga una vibración más alta y no dejar que esa emoción baja, ¿ok?, nos pueda apagar un poco ese ser mágico y creador del que yo siempre les he hecho mucho énfasis, ¿ok?, que todos somos creadores natos, de que todos somos seres mágicos. Cuando hablo de magia, siempre le hago esta acotación de que no es literalmente imaginarte que eres un mago que metes un conejito en un sombrero y lo desaparece. No, estamos hablando de la magia del ser, ¿ok?, de lo que nosotros somos como ese ser intuitivo, ese ser espiritual, ¿ok? Entonces fíjate, en este momento que estamos atravesando a nivel mundial, porque esto es mundial, una energía que es un poco de miedo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Hay miedo, hay incertidumbre, hay dudas, hay inseguridades. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer en el momento que sentimos miedo? Fíjate, hay personas que el miedo los puede paralizar, hay personas que el miedo los puede hacer sentir ansiedad, hay personas que el miedo los puede hacer llorar, hay personas que el miedo los puede hacer huir de situaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Fíjate, vamos a hacer un ejercicio rapidito visual, donde nos vamos a imaginar que tenemos un limón en la mano, ¿verdad? Y lo vamos a picar a la mitad. Ok. Vamos a sacarle el juguito a ese limón. Ok. Y vamos a imaginarnos que lo estamos tomando. Qué rico. Es cierto, te segrega un poco la saliva y sientes porque lo estás visualizando, lo estás imaginando, y eso te permite tener una sensación en el cuerpo, ¿cierto? Específicamente en la boca. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa con el miedo? Que cuando sentimos esta energía, ¿ok?, y esta emoción en nuestra escala, en esa escalera de las emociones, el miedo está en la escala de emociones bajas. Entonces, venimos hablando en programas anteriores, ¿verdad?, que tenemos herramientas como la meditación, como la respiración, que nos pueden ayudar en esos momentos de miedo. ¿Por qué? Porque el miedo puede hacerte hasta ser incrédulo. Porque el miedo a decir yo consultarme, o yo ir a un tarotista, o yo ir a una especialista, o alguien que me haga reiki, yo no creo en eso. A mí hay gente que te dice, a mí eso me da miedo. Entonces yo siempre les pregunto, ¿pero por qué te da miedo? No, bueno, no sé, pero me da miedo. O lo escuché en mi casa, o lo escucho en el día a día, ¿ok?, en el entorno. Entonces la gente liga muchas veces, y por eso siempre le hago énfasis a las personas que mi tarot es evolutivo y mi tarot es a nivel de sanación. Yo no consulto para adivinar el futuro ni para llenarte la cabeza de pajaritos preñados, ¿ok? Mi tarot y mis consultas son a nivel de sanación. Entonces, cuando nosotros nos encontramos
con situaciones que nos producen miedo, ¿ok? Que nos pueden paralizar, que nos pueden producir ansiedad. Entonces nosotros ahí tenemos que acudir a nuestra sabiduría interna, ¿ok? Podemos hacer un ejercicio de respiración, podemos meditar, ¿ok? Podemos igualmente cerrar los ojos, ¿ok? Llevar nuestras manos al centro de nuestro pecho, donde está ubicado el chakra corazón, y ahí tomar una respiración y acudir a nuestra sabiduría interna, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos creadores innatos, somos seres mágicos, somos creados y fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios, nuestro Padre, que es el Papito Dios de todos nosotros. Entonces, en ese momento de miedo, de incertidumbre, por ejemplo, ahorita nosotros como venezolanos fuera de Venezuela y los que están adentro también, estamos atravesando, como quien dice, una situación que nos puede generar miedo en muchas ocasiones, miedo a hablar, miedo a publicar, miedo a hacer cualquier cosa. Entonces, en ese momento que sentimos esta emoción, vamos a gestarla, vamos a abrazarla y vamos a tratar de soltar esa emoción y vamos a crear, ¿ok? Importante, una estrategia que nos permita salir de la emoción del miedo, ¿ok? Por ejemplo, a una emoción de gratitud, ¿ok? Por ejemplo, mi estrategia, escuchar música. Yo escucho música y yo siento que eso me eleva. Perfecto. Entonces, eso es una estrategia que podemos emplear. No, Karina, a mí me gusta bailar. No, a mí me gusta salir a caminar. Entonces, cuando sintamos ese miedo que nos produzca incertidumbre, duda, inseguridad, vamos a acudir a nuestra sabiduría interna, ¿ok? Vamos a respirar, vamos a meditar, vamos a escuchar una frecuencia, vamos a conectar con ese ser sabio interno que está en nosotros para avanzar, ¿ok? Perfecto. Estamos conversando con Karina Cordero, ella es nuestra especialista en la sección Energía, Sanación y Vida, y con ella estamos, ella está desarrollando justamente este tema me parece tan interesante. Hablar del miedo siempre es un tema que pues deja mucha tela que cortar, ¿no? Y específicamente que el miedo no apague tu ser mágico. Mi querida Karina, ¿hasta qué punto uno puede decir que el miedo puede ser, digámoslo, un aliado o puede ser una emoción que me permite estar atento a ciertas situaciones que pudieran estar en contra de mi integridad de mi integridad física? O sea, ¿cuál es esa línea que yo puedo decir, bueno, hasta aquí está bien, o definitivamente siempre está mal tener miedo? ¿Cuál es la balanza con respecto al miedo? Interesante pregunta, Oscar. Fíjate, nosotros como seres humanos, físicos, nosotros conocemos nuestros límites, ¿cierto? Tú conoces tu cuerpo y sabes hasta qué límite tú puedes llevarlo. Entonces, cuando nosotros sentimos esta emoción, ¿ok? Que es totalmente válida, ¿ok? No vamos a decir, no, yo soy valiente, yo soy fuerte y a mí nada me da miedo. No, vamos a darle siempre la bienvenida, porque el miedo, ¿ok? El miedo te trae como ese momento, eso que tú me estás diciendo, esa prevención, mira, hasta aquí, ¿ok? Porque este es el límite para que no sufras un daño, para que no te pase algo. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? Él es interesante porque, como te digo, te puede paralizar, ¿ok? Te puede hacer llorar, te puede producir ansiedad. Entonces, ya cuando tú sientes esa emoción y la gestionas, la sientes en tu cuerpo, la dejas que ella fluya, ¿ok? Acudes a tu estrategia, acudes a tu sabiduría interna. Si tú sientes que esto, obvio, dura más tiempo de lo normal, o ya te produce un malestar físico, ¿ok? Como puede ser un dolor de cabeza, o que tú me digas, no, es que a mí el miedo me da y se me duermen las piernas. O sea, ya ahí tenemos que trabajar muy bien y aprender a gestar esa emoción, ¿ok? Porque vuelvo y repito, todas las emociones son válidas, y las emociones que están en nuestra escalera, que están en la parte de emoción baja, también son válidas. Lo importante es reconocerlas, gestionarlas, estar consciente de ellas y tener un límite con ellas. Ahora, si ya el miedo ya me produce demasiado, ya entro en un estado de pánico, entonces yo tengo que buscar ayuda.
para poder salir de allí, ¿ok? Porque el miedo, como te digo, te puede llegar a producir en algún momento, puedes sudar, puedes paralizarte por segundos, puedes sentir una ansiedad momentánea, pero cuando ya tú lo gestionas, lo drenas, ¿ok? Y sabes posicionarlo, entonces ya tú sientes cómo fluyen las cosas, ok, ya, se me pasó, fue un momento, ya lo gestioné, ya sé que esta situación o esta persona, o si veo algo en la televisión o en las redes sociales, me produce miedo o me produce una sensación en la que me siento vulnerable, ¿ok? Pero lo importante es entender, Oscar, es no quedarnos allí, no engancharnos, ¿ok? Eso es lo más importante. Sí, eso que acabas de decir es, yo creo que la clave, ¿no? No quedarnos allí pegados con ese miedo, pues. Y siempre que nosotros estamos desarrollando estos temas de crecimiento personal, llegamos a una palabra maravillosa, ¿no? Que es el balance, la armonía. Y es que todo tiene que tener un equilibrio. También sería una palabra importante, ¿verdad? A la hora de nosotros hablar de crecimiento integral. Mi querida Karina, ¿cuáles son esas recomendaciones? Bueno, has dado muchas, ¿verdad? Pero digamos, recomendaciones sobre todo mirando enfocadamente hacia el tema o el área que tú trabajas, hacia la terapia holística. ¿Cuáles son tus palabras para aquellas personas que quizás ellos tienen la conciencia que necesitan esa terapia, pero como tú lo dices, hay un miedo allí de fondo, quizás por un tema de creencias o por sencillamente una información pues que no es correcta? ¿Cuáles son tus palabras para ellos? Bueno, fíjate, lo primero es invitarlos a abrir la mente, el espíritu, el alma, a dejar que esa intuición se desarrolle, que tu intuición te guíe, tu alma, ¿ok? Como siempre se los digo, hay una sabiduría interna que debemos también de alimentar y de dejar que ella fluya. Soltar el miedo es simplemente darle la bienvenida a tu grandeza. Y eso es lo que yo invito en este día a nuestros oyentes y a todas las personas que lo vayan a escuchar luego, es soltar el miedo, porque sencillamente el miedo lo único que va a hacer es limitarte a vivir desde tu grandeza. Bueno, ya escuchamos palabras importantes de nuestra especialista Karina Cordero. Ella, por supuesto, desarrolla con nosotros esta maravillosa sección titulada Energía, Sanación y Vida. Y mi querida Karina, no sé si tienes por allí algún mensaje, alguna reflexión, algo que quieras regalarle a nuestra audiencia. Sí, claro que sí, como siempre quiero regalarles una frase de reflexión y de motivación. Y dice así: soltaré mis excusas, reconozco detrás de ellas el miedo a aceptar mi grandeza. Wow. ¿Puedes repetir nuevamente la frase, por favor? Y claro que sí. Soltaré mis excusas, reconozco detrás de ellas el miedo a aceptar mi grandeza. Wow. Qué mejor manera de concluir esta hermosa sección. Karina, gracias por ser, gracias por estar y por formar parte de esta hermosa familia que hemos creado, como lo es el Flow de la Mañana, junto a nuestra audiencia, a nuestros oyentes y aquellos que día a día se van sumando. 9:42 de la mañana, y recuerda seguirnos en todas las redes sociales y también las redes sociales de nuestra querida Karina, @tarotsanando. Esto es el Flow de la Mañana, trayendo buena vibra. No dejes para mañana lo que puedes escuchar hoy. Al aire desde Más Network, el Flow de la Mañana. El Flow de la Mañana. Esta sección fue presentada por la Panadería y Delicateces La Preciosa Esperanza. Excelente servicio con un divino sabor. @La Preciosa Esperanza.